Vivimos en un entorno acelerado, vivimos estresados y lo decimos con toda naturalidad. De hecho, los amigos, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy estresada. Y es como obvio, todos estamos estresados. Y es que el entorno se ha vuelto un poquitito adverso, ¿no? A veces esa fuente está en la casa, otras veces en la manera en la que nos relacionamos con el trabajo o incluso en el espacio público, cuán ajeno, cuán fuerte termina siendo a veces simplemente salir a la calle y que todo sea un poquito violento. El estrés es algo que se ha vuelto un acompañante permanente de nuestra vida cotidiana y nos afecta. A veces lo sentimos porque se nos acelera el corazón y otras veces no sentimos nada, pero igual nos está afectando. Queremos hablar hoy del cortisol, que es como la hormona, el nombre complicado detrás del estrés. Queremos saber qué es lo bueno del cortisol, qué es lo difícil del cortisol, porque todo tiene complejidad, todo tiene muchas miradas, y es por eso que hoy estamos con Alejandra Rossi, directora del doctorado de Psicología de la Universidad Diego Portales, a quien le encanta este tema, Alejandra, ¿cierto? ¿Te encanta el cortisol? Así es. Me encantan las hormonas. ¿Te encantan las hormonas? Sí. Yo creo que puedo estar en ese mismo grupo contigo, fanática de las hormonas. Y yo creo que algo interesante es hablar del cortisol primero, no necesariamente desde un lugar negativo, ¿no? El cortisol es algo que nos constituye y que tiene una función. ¿Qué le tenemos que agradecer al cortisol? O sea, al cortisol le tenemos que agradecer que estemos tú y yo acá ahora, como especie. Sin la respuesta de estrés, que es la conducta más relacionada con el cortisol, ¿cierto? No habría sobrevivencia de las especies. La respuesta de estrés es necesaria. Es necesaria, puede ser muy buena, de hecho. El problema es otro, ¿cierto? Cuando se mantiene esa respuesta de estrés en el tiempo. Y también el cortisol no es lo único que hace regular la conducta de estrés. También está involucrado en otras conductas súper importantes, como la movilización, o sea, cuando nos movemos, cuando estamos alertas, ponemos atención, la memoria, Tuve la oportunidad de conocer un caso rarísimo, porque nunca más me he vuelto a topar con uno, de una persona que no tenía cortisol, que había dejado de como producir cortisol. Y se convirtió en un problema de vida o muerte, porque el cortisol efectivamente tiene que ver con nuestra capacidad de despertarnos en la mañana, de activar una serie de funciones motoras. Exacto. Y está encadenado también con respuestas emocionales. Entonces, efectivamente, no es solo para huir del tigre dientes de sable, que es como el típico ejemplo que ponemos, ¿no? También tiene que ver con estar vivos. Exactamente, sí. Está involucrado, como te decía, en actividades diarias de nuestra especie y de otras. O sea, el cortisol es una hormona que está compartida en el reino de los mamíferos, animal, ¿cierto? Y está de otras formas en otros seres vivos también. Ya, entonces sabemos que el cortisol tiene una función súper normal para la vida cotidiana y corriente, que está involucrado en cuestiones súper ordinarias como despertarse o como ejecutar tareas, ¿no? También sabemos, que es lo que tú estabas mencionando recién, que el cortisol tiene una función cuando tenemos una amenaza. Explícanos un poquito mejor eso, por favor. Ya. El cortisol, que está ligado a la respuesta de estrés, ¿cierto? Se va, en el fondo, activa esta respuesta cuando el organismo percibe que hay una amenaza en el entorno. Y la amenaza puede ser que me va a atropellar una micro o puede ser que tú y yo estamos peleando. Exacto, y no solo eso, en los seres humanos la amenaza puede no estar ocurriendo. O sea, la podemos estar inventando en nuestra mente. La podemos estar imaginando, ¿cierto? Nosotros tenemos como seres humanos, tenemos la capacidad, es un logro cognitivo sufrir por algo que no ha pasado. Es un logro cognitivo, pero con un costo emocional muy alto, porque ese sufrimiento, esa amenaza que no está pasando, que no ha pasado, nos puede activar esta respuesta. Y que puede no pasar nunca. Voy a dar un ejemplo porque nuestra audiencia es muy amplia, entonces tratamos de hablar con ejemplos muy concretos. Muchos de nosotros padecemos, sufrimos por esta condición de estar imaginando futuros terribles. O sea, a mí me pasa que es como, chuta, y si le pasa algo a mi hijo o a mi hija,
Y si este proyecto que estoy haciendo en el trabajo sale mal, y si justo ahora que voy manejando no alcanzo a frenar bien y choco. A mí esas cosas me pasan en la vida cotidiana. Cada vez que yo me imagino ese sufrimiento, estoy secretando cortisol y estoy generando una respuesta de estrés. Si eso te genera sufrimiento, sí. Ya. Sí. O sea, si es sufrimiento, ¿cierto? Si es un malestar, si se siente como angustia. Eso, sí. Si tienes la capacidad de despertarte, de activarte, de tensarte, sí. O de desvelarte, que muchas personas les pasa eso cuando se imaginan futuros atroces. Exactamente. Pero si simplemente lo usas como una planificación, no es una respuesta de estrés. O sea, si yo me imagino la tragedia, pero me preocupo de que no ocurra y eso no me genera nada físico o emocional, está todo bien. Exacto, sí. Ya, súper interesante. Tú mencionabas que qué alegría que los mamíferos tenemos esta respuesta de estrés porque gracias a eso estamos vivos. Pero dijiste cuando esto se mantiene en el tiempo. ¿Cómo yo identifico que yo estoy manteniendo mi respuesta de estrés en el tiempo y estoy secretando cortisol todo el tiempo? Es una súper buena pregunta, Paloma. Yo creo que, y de hecho, ahí está uno de los problemas que tenemos a nivel de sociedad, ¿cierto? Que no identificamos cuando esta respuesta de estrés no se apaga. Lo que tendría que pasar es que tenemos un estresor, pero lo percibimos, ¿cierto? Reaccionamos y después el organismo, la persona como regula esta respuesta y deja de estar estresado. Si el estresor se mantiene activo y yo sigo en el fondo tensa con los niveles hormonales activados, con la respuesta, ¿cierto?, de estrés activa, lo que va a pasar es que es muy probable que uno no me dé cuenta, ¿ya? Me voy a dar cuenta ¿cuándo? Cuando me empieza a doler la espalda, cuando empiezo a tener jaqueca, cuando empiezo a bruxar, ¿cierto? Me dicen que estoy apretando los dientes, cuando empiezo a tener problemas digestivos, etcétera. Cuando se manifiesta algún tipo de síntomas o algún tipo de dolor, ahí puedo hacer el vínculo de que esta respuesta de estrés no se ha apagado. Cuando empiezo a tener insomnio, ansiedad, angustia, ¿cierto? Esos son indicadores de que posiblemente esté con un cuadro de estrés mantenido o crónico. Claro, lo que yo decía al principio es que de alguna forma nos hemos acostumbrado a vivir con eso. O sea, problemas digestivos sistemáticos, que me duele la guata, que me duele un poquito, que me duele... Estamos súper acostumbrados a tener al menos una persona demasiado cerca que tiene esa historia. Sí. Estamos súper acostumbrados al jaquecoso, ¿o no? El que todo el rato tiene dolor de cabeza y tiene como 3 tipos de cosas para tomar en caso de dolor de cabeza y te receta un naproxeno como si nada, digamos, ¿no? Y estamos súper acostumbrados a estar rodeados de gente con dolor de espalda. Así es. O sea, ergo, parece que estamos todo el rato estresados. Sí, tal cual. Y no solo eso, sino que el estrés pareciera tener un valor cultural. Como que está bien estar estresado. Bien, o sea, es como que indica que estás trabajando harto, que estás activo, que estás comprometido en tus actividades laborales, lo que es aún más peligroso, ¿cierto? No solamente no es algo malo, pareciera no tener el valor humano a nivel cultural, sino que al revés, como ser algo bueno. Y eso es sumamente problemático, porque tiene que ver con lógicas o con temas sistemáticos, estructurales, que no habilitan la posibilidad de descanso. O sea, que al final te hacen sentirte culpable cuando realmente estás haciendo nada. Exacto. Que hacer nada es absolutamente necesario. Así como dormir es necesario, hacer nada, descansar, también es necesario. Ya. Y la cultura en el fondo un poco ha facilitado que esos espacios se vean cada vez más reducidos. Sí. Quisiera entrar un poquito en ese detalle, pero antes quisiera puntualizar algo. Vivimos, o sea, si hay algo que yo puedo decir sin ninguna duda, es que estamos sufriendo mucho. Me atrevería a decir incluso que los chilenos sufrimos más que otros, o de manera más permanente, ¿no? Nuestros indicadores de trastornos y de problemas de salud mental y reportes de ideación suicida así lo demuestran. Y me encantaría saber si el sufrimiento también es un estresor. O sea, si yo me siento solo, si yo estoy todo el rato angustiado, ¿estoy también activando una respuesta de estrés? Sí, sí, es un estresor. Y es súper interesante que menciones, Paloma, porque
la Organización Mundial de la Salud acaba hace poquito de sacar un comunicado respecto al problema de la soledad, ¿cierto? Y la soledad, cuando es percibida como un problema, como lo está haciendo ahora, es un estresor permanente. Es importante lo de la percepción que dices tú, porque yo puedo estar acompañada, pero puedo sentirme sola. Y eso es algo que además particularmente en poblaciones de jóvenes se está reportando mucho. Entonces, no es lo mismo estar acompañada que sentirse acompañada. Finalmente, en lo que se empieza a desencadenar, lo planteo también como una alerta, ¿no? Los padres y madres estamos no solo preocupados tal vez de nosotros, lo digo tal vez porque a veces no, sino muy preocupados de lo que nos pasa a nuestros hijos y a veces con cuestiones como periféricas damos por cerrado el tema. Ah, no, está acompañado, tiene amigos, pero ¿se siente acompañado? ¿Se siente querido? Bueno, dejamos esa pregunta. Y ahora me gustaría pasar a lo siguiente, porque parte de tu investigación se ha preocupado de todas esas microcosas. Cuando uno ve el problema que acabamos de describir, dice, no hay solución. Listo, así somos en Chile, estamos fritos, vamos a estar estresados siempre. Pero tú te has preocupado de investigar las microcosas que están en el entorno que permiten efectivamente que el estrés no sea una situación crónica. Entonces, ayúdanos a entender, por ejemplo, un día ordinario en tu vida. ¿Cómo haces tú para tener islas de desestrés? ¿Cómo haces tú para hacer nada? Cuéntanos un poco eso. ¿Y qué efecto tendría eso eventualmente en la salud? Sí, también es una buena pregunta porque uno muchas veces habla de esto o sabe mucho del tema y no necesariamente practica. O sea, tú estás estresada en este mismo momento. En este mismo momento, no. Pero sí he estado muchas veces estresada y he pasado por episodios de alto estrés. Y yo creo que lo que he aprendido y lo que muestra la evidencia es que hay que proteger espacios que para mí sean significativos en términos de descanso. Ejemplo, para mí es muy necesario tener espacios de vinculación de amistad. O sea, juntarte con tu amiga. Juntarme con mis amigas, sí, o con mis amigos. Tener ese espacio de ocio donde estamos conversando, ¿cierto?, de temas que no tienen que ver con los hijos ni con la pega o... En el fondo, la interacción social por el gusto de la interacción social. Ya, ese es para ti, pero puede que no sea para otro. Exacto. Puede que para otros sea pintar cerámica. Para otros puede ser pintar cerámica, para otros puede ser cocinar, para otras personas puede ser tejer. O sea, va a depender en el fondo de la historia de cada uno. Pero hay que identificar el de uno. Hay que identificarlo. Eso es muy importante, que saber identificar qué son las cosas que podemos hacer o cómo podemos tener estos espacios que nos sirvan a nosotros de descanso. Incluso aunque sean cortitos, ¿cierto? Incluso aunque sea el café o té con la amiga del trabajo después de la pega, por ejemplo. Ya, y si yo identifico esto, me imagino que también es importante, si yo me doy todos los días una buena dosis de estrés, me imagino que es importante darse una dosis periódica de desestrés. O sea, me refiero, si ya identifico que juntarme con mi amiga me desestresa, pero me junto una vez al mes, puede que no sirva. Exacto. O sea, darse espacios periódicos para limpiarse. Sí. Así como uno se da espacios para, ojalá, ¿cierto?, preocuparse por la alimentación, hacer actividad física o algo de actividad física, las interacciones sociales son igualmente significativas que la actividad física. Ya. Ahora avancemos hacia... Acá en Sanamente hablamos mucho, o sea, hemos llegado a través de distintos estudios y papers a esta idea de que la aspirina que de verdad deberíamos tomarnos es el vínculo, la comunidad, ¿no? Pertenecer a algo, ¿no? Y muchas investigaciones lo dicen para distintos problemas y asuntos. Resulta que ahí hay una solución muy concreta. Pero también en el entorno uno se puede enfermar, si ese entorno es tóxico, si estamos acostumbrados a ser nosotros un número más de ese entorno que es agresivo contigo, por ejemplo, todos los días que sale, todo mal. Entonces, me encantaría avanzar sobre eso, como ¿hay estudios o hay información respecto de que, por ejemplo, tratar bien al resto de la gente con la que uno se cruce disminuya los niveles de estrés del resto también? Absolutamente, sí. De hecho, parte de mi investigación se hace exactamente esa pregunta, Paloma. ¿Cuál es el efecto de el rol o el rol de lo socioafectivo,
del ambiente afectivo que me rodea de manera inmediata en una tarea, por ejemplo, atencional. Y lo que hemos visto y lo que se ha visto es que de hecho es capaz, o sea, tener una persona de confianza o tener, ¿cierto?, ser capaz de generar ambientes más amables, tiene un impacto real y directo en procesos cognitivos, en procesos fisiológicos. O sea, sí se puede cambiar la fisiología del otro con entornos más sanos. Con entornos más sanos y entornos más amables, que es algo que muchas veces también el mundo científico le tiene un poco de susto. Porque suena muy blando, ¿no? Suena blando, suena poco estudiable, ¿cierto? Pero no lo es, no lo es. Y yo creo que es, o sea, tenemos evidencia de que esto sí es capaz de modular la historia, la experiencia, la vivencia de los otros. O sea, si nosotros quisiéramos ponernos en una evolución de las conversaciones que se han tenido en Chile respecto, por ejemplo, de el trato a las personas distintas, de evitar los sesgos en de distintas maneras con los diferentes, etcétera, un siguiente paso sería tratémonos bien, seamos amables. Exacto. Buen trato. Sí. Sí. Y eso tiene un efecto en la salud del resto porque disminuye las tasas de cortisol que cada una de las personas de esa oficina, por ejemplo, secreta. Así es. O ese colegio. Así o es. Ese cualquier metro. Cualquier entorno, sí. Y son pequeños gestos de amabilidad o disposición, en el fondo, a vincularse o a interactuar con el otro. No tienen que ser grandes cambios. Y esto también se da como efecto, como bola de nieve. O sea, si yo soy más amable, ¿cierto? O propicio entornos más amorosos, por decirlo de alguna manera. El pesado se ve raro. Exacto, sí. Sí, y se contagia, aparte. Oye, ¿y han estudiado esto a escalas nacionales? Porque los chilenos nos autopercibimos como un poco hoscos, cortito de genio, un poquito hostiles en la calle, por ejemplo, como pesadito. Y cuando ha llegado tanta población migrante, uno dice, bueno, pero es un gusto ahora porque, por ejemplo, los colombianos y las colombianas tienen una forma de tratarse que es mucho más amorosa. ¿Han podido estudiar esto a escala nacional como para saber, por ejemplo, si países más amables tienen tasas de cortisol más bajas? Mira, es una muy buena pregunta. Así como medidas fisiológicas o neurofisiológicas, es difícil tener como un panorama a nivel... Porque eso es muy multifactorial. Es muy multifactorial, o sea, medirlo como a nivel poblacional es difícil, pero sí hay como proxy, o sea, como indicadores que nos acercan a esa respuesta, ¿cierto? Que tienen que ver con indicadores de salud mental, con indicadores de salud en general, ¿cierto? La salud, esta cosa de mental y física... Es una sola. Exacto, es no una son sola. Dos. Exactamente. Entonces, si hay un país que está más enfermo, que los índices de salud muestran que están con problemas en salud mental, que hay licencias médicas, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿cierto? Nosotros podemos deducir que, claro, hay un problema detrás, hay un problema sistémico en el fondo detrás. Y lo que sí se ha estudiado, donde sí hay más datos, es, por ejemplo, en la percepción de confianza en los países. Cómo ha ido cambiando el panorama respecto a cómo percibimos o cómo confiamos en las instituciones, en la gente de la política, en nuestros vecinos. Y eso sí hay más datos a nivel de estudios más sociológicos. Te quiero agradecer mucho por esta conversación porque nos amplía un poco lo que comprendemos como estrés y como cortisol y ojalá que podamos gestionar entornos más amorosos en este país que tanto lo necesitamos. Sí. Muchas gracias a ti, Paloma. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Queremos que se lo tomen muy relajado, que busquen a ver si en esta pausa pueden tener un lugar de distensión, de calma, si pueden reflexionar en ese momento sobre cuál es su isla antiestrés en la vida cotidiana, de qué está hecha de personas, de actividades, es un encuentro con la lectura. Volvemos enseguida con más de Sanamente.